Y vos metés el dedo en la llaga porque si bien el 24 de marzo del 76 formalmente empieza este proceso no de reconstrucción, de reorganización, sino de destrucción, en la Argentina la violencia era previa, las desapariciones ya existían, había una pugna en torno a la vuelta de Perón, habíamos tenido además un terrorismo que había hastiado la opinión pública, a punto tal que el Parlamento ordenó aniquilar la subversión. Entonces tenemos ganas de que la gente que nos escuche, si tiene interés, pueda ampliar un poquito el radar de lo sucedido, porque por supuesto una conmemoración se focaliza en un día, en un 24 de marzo, pero yo creo, y si discrepas conmigo no hay problema en que me corrijas, que no se puede seguir contando la historia como que éramos democráticos y el 24 de marzo del 76 vinieron los militares. Bueno, a los militares alguien los convocó, hubo terrorismo previamente, el terrorismo de Estado no es comparable con el terrorismo, pero no se puede soslayar que había terrorismo, y además que había algunas actitudes represivas que vos contás en tu libro, que eran propias del gobierno peronista, no de los militares. Sí. Que se suba un poquito el micrófono, ¿no, Mauro? Sería ideal. Ahí está. Gracias, ahora sí, dale. Bueno, sí, lo que pasa es que como historiador tenés que ver el proceso histórico y no podés contar una fecha de manera estática, además tampoco existe esa frontera temporal determinada que empezó el golpe de Estado y se acabó la democracia, porque ya este mismo sistema democrático había votado leyes represivas en favor del estado del sitio, había presos políticos y también había... A ver, despacito. ¿Cómo? ¿Había presos políticos en un gobierno peronista? Sí. Por ejemplo, 3.500 presos políticos. Con el gobierno de Isabelita. Exactamente. 3.500 presos políticos que eran de derecha, de izquierda, No, peronistas. si vos eras obrero, hacías una huelga, Ajá. ibas preso. ¿Con un gobierno peronista? Sí, sí. ¿Pero qué estaba, Macri? No, bueno, No, yo estoy ironizando porque claro. acá a la gente le cuentan todo lo contrario. ¿Había presos políticos en el peronismo Sí. del 73 al 76? Sí, porque había estado de sitio Había estado de sitio. desde septiembre del 74. Y lo que vos decías Y esa decisión la tomó Isabel. la tomó porque Isabel. Perón ya había fallecido. Sí. Y además se registraron 1.000 casos de desapariciones y hubo alrededor de 1.500 asesinatos políticos. Para, 1.000 desaparecidos. Bueno, los desaparecidos empezaron el 24 de marzo del 76, me enseñaron a mí en la escuela, dicen los chicos que nos están escuchando. No, las desapariciones empezaron en la Argentina, ¿cuándo? No, bueno, es un proceso, también en la dictadura de Lanús hubo desaparecidos, digo, ya venían, pero en un gobierno democrático hubo desaparecidos. En el 75 comienzan los desaparecidos. Ejercida, esto hay que decirlo, quizá por los propios militares, no es que, porque la AAA dejaba el cadáver en la calle. ¿No? Las AAA no tenía centros clandestinos, pero sí lo empiezan a tener los militares en el año 75. Y te digo los lugares, en Tucumán, en Córdoba y en el centro clandestino del Vesubio, que queda en Puente de la Noria, comienzan a funcionar durante el gobierno de Isabel, donde había una responsabilidad de un ministro de Defensa de un gobierno constitucional que tiene el manejo de las Fuerzas Armadas. Pero pará, ¿estaban realmente desmesurados, superados, desbordados o eran cómplices? ¿Había una convergencia cívico-militar para que hubiera desaparecidos? ¿Los militares hacían lo que querían y Isabelita había perdido poder o Isabelita ayudaba a reprimir? Isabelita fue cediendo poder. Ajá. Y la clase política fue cediendo poder a los militares. Este vacío... Eran la solución supuestamente para enfrentar al terrorismo. Sí, bueno, lo plantean... Lo que pasa es que hay que pararse en los zapatos de la época. La clase política lo que suponía que iban a venir los militares, iban a terminar de ordenar el ataque contra la guerrilla. Yo le digo guerrilla, no le digo terrorismo porque tiene distinta concepción histórica una y otra, ¿no? Porque terrorismo es cuando vos ponés una bomba en la estación de Once para amedrentar y para generar terror. Guerrilla es cuando estás en un enfrentamiento específico contra un sector, ¿no? Pero digo, esta es una distinción histórica. Está bueno el matiz, está muy bien. Esta es una distinción histórica que vale la pena porque... La ilusión era como siempre en el siglo pasado, que cuando hubiera algún desmadre, ya sea porque la economía, la inflación o algún gobierno estaba ya demasiado
afectado o demasiado desbordado, se le tocaba el timbre a los militares para que vinieran a resolverlo. Claro, así había funcionado, de alguna manera. Y nunca nadie imaginó que con esta dictadura se llegaría a esta locura de los miles de desaparecidos y todo esto. Entonces, había como una petición de lo que se llamaba la opinión pública. La clase media quería que los militares se hicieran cargo y la clase política también, o cierta clase política. Lo veían con resignación. Claro. Porque no queda otra que vengan los militares. Bueno, los militares también ayudaban a ese caos porque esto cómo arranca, primero como un enfrentamiento interno dentro del peronismo, sectores de derecha, de izquierda, y después esta lucha interna del peronismo, se utiliza el Estado para la represión ilegal de esa lucha, ¿no? Y en esa represión ilegal, que primero participan sectores lópez-reguistas del Ministerio del Bienestar Social, sectores de la policía, después también empiezan a intervenir los militares y servicios de inteligencia. Pero hasta la llegada de los militares hay una decisión política, incluso de Perón, de reprimir. Sí, sí, por supuesto. Perón designa a quién, a Villar como comisario. A Villar, pero la idea de Perón es reprimir con la policía, justamente como Perón es militar, y sabe que si le cedes la represión a las Fuerzas Armadas, la va a hacer sin ley. Sin ley, porque esto que vos decías el Parlamento entrega o aniquilando o el decreto de quien... Sí, pero no es el Parlamento, es justamente es un decreto. Es un decreto presidencial firmado por todos los ministros. Entre ellos Rucauf, y son dos, ¿no? Exacto, Rucauf, Cafiero, todos. Y los son ministros dos. ordenan decretan aniquilar la subversión. Son dos que, perdón, los son decretos. Dos decretos. Sí, a ver. Uno en febrero del 75 circunscripto a Tucumán, y el otro en octubre del 75 en todo el país. Obviamente no dice aniquilar la subversión de manera ilegal. Claro. Pero ellos lo toman en un proceso de... tenés que ver el contexto histórico, en un proceso de caos, de violencia, donde no hay instituciones judiciales directamente. Yo tengo un ejemplo para que tengas una idea. Había un diputado, Héctor Sandler, de Udelpa, que lo perseguía la AAA. Entonces se va lo persigue a su casa, logra irse, a escaparse de su casa, quedan los matones en la puerta, se refugia en el Parlamento y no puede salir por 10 días porque no tiene seguridad en ningún lugar del país. Era una anarquía. Duerme en el Parlamento 10 días, no lo dejan ir, es decir, sale a la calle y lo matan. Y entonces, ¿qué hace? Le mandan directamente, se va a México directamente. Y El Caudillo, que era la revista del peronismo de derecha, dice, bueno, ahora va a haber una agencia de turismo con todos los que vamos a mandar a México. Y eso se publicaba y seguía publicándose. Y lamentablemente se cumplió, porque había gente a la que le daban horas para irse del país y efectivamente muchos se fueron a México. Bueno, la primera condena pública de la AAA surge el 29 de febrero o el 28, un día después de la asunción de Villar en la subjefatura de policía en el año 74. Sí. Es decir, todo esto... Y ahí estaba vivo Perón. Perón ignoraba... Perón era la AAA. Porque acá siempre nos quisieron contar que López Rega era la AAA. No. Perón consciente todo este tipo de represión ilegal, no la detiene, no la denuncia públicamente y no la detiene. Y su discurso es en sintonía con el de la AAA en el sentido de decir eliminar al infiltrado. Y no en vano, ahí está, antes que lamentablemente muriera, no mucho tiempo antes, 45 días antes de que muriera, 30 días antes, el famoso episodio cuando echa a los imberbes, a los montoneros de la plaza. Bueno, ese es el clímax político de ruptura que se vive. Es un 1 de mayo, ¿qué es eso? El 1 de mayo 34. 60 días después fallece. Y 60 días después fallece. La situación era irreversible después, desde el peronismo. Lo que pasa es que el peronismo no puede debatir y discutir esto, porque gente de la izquierda del peronismo no puede poner en juicio a Perón de alguna manera. Fíjate que el kirchnerismo lo intentó en la primera etapa. Sí, señor. Y después con la idea de la transversalidad. Claro. Y después eso giró completamente. No. Kirchner se puso al frente del Partido Justicialista. Claro, y los varones del conurbano eran sus aliados y no te ibas a meter con el macho, con Perón. Pero, a ver, la AAA era la Alianza Anticomunista Argentina, era macartismo puro en el país, y esta gente era perversa y era gente que tenía vínculo con Perón. Sí, era una idea del peronismo eliminar al adversario ideológico, que era Montoneros, pero después no era Montoneros, era cualquier adversario ideológico, cualquier tipo. Había una censura de prensa por ley, por ejemplo, los cables de las agencias de noticias Reuters no podían publicarse en la Argentina con información local. Es
Si no podían hablar de la Argentina. Había bombas a todos los medios de prensa que escribieran un artículo, desapariciones de periodistas. Y me acuerdo que estamos hablando de todo esto, repito, no el 24 de marzo, mucho antes del 24 de marzo del 76, pero, y con un gobierno peronista en un contexto muy especial. No, en un contexto especial, y todo esto se convierte en un estado de terrorismo totalizador con las Fuerzas Armadas. Esto por supuesto, pero no, pero porque además y ya vamos a llegar al 24 de marzo, pero esto es lo que siempre se soslaya, el elemento previo de cómo ya se observa, no sé si coincidís conmigo, que esto iba a pasar con la segunda llegada de Perón. Primero Perón viene con Rucci en el paraguas en noviembre del 72, si no me equivoco, pero después cuando él vuelve para instalarse en la Argentina, tenemos una guerra en Ezeiza. Bueno, una emboscada, guerras después. Bueno, pero ¿qué pasó en Ezeiza? Bueno, ahí se pone en evidencia el enfrentamiento interno que existe en el peronismo. Y después se traslada a lo que vos estás contando. Y después va increciendo y Perón no lo puede manejar desde el Estado. ¿Quién emboscó aquí en Ezeiza? Bueno, en las inmediaciones de Ezeiza. En el peronismo sucede hoy, quien domina el palco manda. Ajá. Cuando vos perdés el palco... Bueno, pasó hace poco con la CGT, con el Atril, qué buena figura. Y en el palco ahí... Quien domina el palco manda. Y en el palco ahí lo domina López Rega, Osinde, la CGT, y entonces desde el palco comienzan a tirar, y si vos tirás ahí una mecha, una mecha encendida, pones un fósforo a 20 metros y eso estalla, y empieza ahí la balacera. ¿Cuánta gente murió ese día, se sabe? No, murieron 15 personas, pero además los procedimientos se torturó. Lo recordarás en el hospital, el Hotel Internacional de Ezeiza. Es decir, las armas iban en las ambulancias del Ministerio de Bienestar Social, estaban metidas en los estuches de la orquesta. Entonces, de la orquesta que obviamente fue a tocar. Lo que se marca ahí, vamos a plantearlo históricamente. El poder de Montoneros hasta ese momento, por aliento de Perón, tenía una legitimación social y movilización muy fuerte. ¿Por qué? Porque combatieron a la dictadura de Lanuse. Y en esto contaron con ayudaron a que Perón volviera al país. Exactamente, porque Perón no podía volver con los gremios porque desconfiaban de Perón. Durante toda la década del 60, recordarás el conflicto el asesinato de Bandor, después matan a Rucci. Bueno, entonces, por esto Perón elige a Cámpora y no a Cafiero en la presidencia de la Argentina. Y Cámpora venía movido por la izquierda peronista, y con la izquierda peronista obtiene el 50% de los votos, siempre el peronismo clásico. Y eso pero no y es proyecto revolucionario. Claro, y los montoneros no se lo perdonan. Dicen, nosotros te voy a facturar lo que yo peleé contra Lanuse. Dice, no te vamos a regalar, así está en cartas, no te vamos a regalar nuestra lucha, pidiendo por tu regreso, donde dejamos la sangre, donde enfrentamos 17 años de distintos gobiernos de proscripción. Esto para que vean el fenómeno del peronismo. Los montoneros se sintieron traicionados por Perón. Sí, y Perón de alguna manera también por Montoneros, porque no se disciplinaron. Es decir, yo soy el conductor, soy el jefe. Ustedes me invocan a mí y yo quiero hacer este tipo de gobierno. Bueno, esa lucha interna fue increciendo, pero es desigual cuando participa el Estado. ¿Por qué es importante López Rega? Porque interviene en el Estado. Si no, sería un secretario de personal de López Rega fue de alguna manera el ensayo de lo que después viniera cruelmente por años, que fue terrorismo de Estado. Exactamente. El ensayo general de una represión que empieza acotada contra la izquierda de Montoneros y después va hacia toda la sociedad. Porque ¿cuál es la pedagogía del terror? Matar a un tipo que no estaba en Montoneros. Y dice, entonces va para cualquiera. Y eso, ¿cuándo se instala? El 31 de agosto del 74, cuando lo matan a Ortega Peña, que era abogado, diputado de izquierda, en el parlamento del Parlamento, y lo matan en plena calle, en Arenales y 9 de julio. Ahora, fíjate, ese crimen de Ortega Peña fue juzgado. ¿Y cómo fue caracterizado? Como de lesa humanidad, ¿no? En el año 74. Entonces, qué quilombo, discúlpame la... No, está muy bien. Para empezar a juzgar la lesa humanidad desde el 24 de marzo del 76. ¿Qué hacemos con todos los anteriores? Esta fue la gran problemática jurídica que sucedió incluso con las indemnizaciones, porque al final se habilitó desde el año 74. Entonces eso probaba de facto esa represión ilegal. Ahora, esto, cuando el Estado va cediendo posiciones de represión, después
cuando se lo dan a las Fuerzas Armadas, se vuelve incontrolable y las Fuerzas Armadas dicen, bueno, que ya querían dar el golpe, Sí, obviamente, sí. porque las Fuerzas Armadas tienen dos derrotas en todo este periodo. Uno es que habían fracasado en sus gobiernos desde el 55 en adelante. Y la otra, que le imputan a Lanuse, fíjate, acá la estrategia errada de Lanuse, porque a ver le cede el poder al peronismo. Claro, porque es una famosa cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, un 9 de julio, donde Lanuse le moja la oreja a Perón y dice, todo aquel que se quiera candidatear debe estar en el país antes de tal y tal fecha, pensando que Perón ya era un viejo choto que no iba a venir. Y Perón vino, para mí lamentablemente, sí, porque esta versión de Perón ya estaba muy vieja como para comandar tamaño quilombo. Sí, no, Perón no vino, porque eso era hasta el 25 de agosto. Pero y por eso lo pone a Cámpora. Bueno, está bien, pero Perón iba a venir al final. Claro, sí, pero Cámpora lo pone como un títere, porque era el tío al gobierno, Perón al poder. Claro, lo pone a Cámpora y después no lo deja gobernar. Y conspira a Perón contra Cámpora y lo echa del poder, cosa que tampoco se acepta. Y se cree que fue una sesión, no, fue una conspiración interna de la ortodoxia, de los gremios, de sacar a Cámpora y de empezar la depuración. O sea que Perón tuvo socios muy cuestionables desde mi punto de vista para volver y después socios muy cuestionables para permanecer. Sí, pero Perón eso, hay que decirlo, porque el historiador valora los matices, ¿no? Digo, no va hacia... La circunstancia, el contexto. Claro, el contexto. Claro. Perón cuando vuelve dice, yo voy a hacer la democracia que no hice en los dos primeros gobiernos. Anda a hablarle a los botoneros de democracia. Se abraza con Balbín. Sí, que era otro proyecto. Claro. Se abraza con Balbín, se reúne con todos los partidos políticos. Supuestamente venía la mejor la hora de los pueblos, venía la mejor versión de Perón. Bueno, era la mejor versión de Perón y el león herbívoro. Lo votan para eso, como decís, bueno, ahora va a terminar la guerrilla, termina la dictadura y empieza un periodo de pacificación. Es el único tipo que puede resolver esto, exactamente. Bueno, se convierte en el mito salvador Perón, después de 17 años de exilio, el hombre que viene a salvar a la Argentina. Sí, señor, como siempre buscando a nosotros un salvador. Pero cuando llega acá al país, ¿por qué Perón no viene? Porque él lo explica, yo soy el estratega, no voy a estar en la táctica del campo de batalla, por eso demora su regreso y viene el 20 de junio del 73, donde ya todas las facciones que él había alentado estaban enfrentadas bajo su bandera. Esta es la problemática. Es una cuestión también de edad, si ese Perón hubiera sido más joven, ¿hubiera podido resolver esto? No tiene que ver con la edad, sino con el contexto. Edad y salud, decía. Sí, no tiene que ver con la salud, sino con el contexto generado. Está bien, pero por ejemplo, un tipo como López Rega, que termina teniendo tanto predicamento, ¿lo tenía porque Perón ya era un viejo choto, como decían los gorilas, o lo tenía porque el mismo Perón incentivaba a López Rega? No, López Rega hace lo que hace porque se lo permite el contexto, la guerra interna del peronismo, y entonces el tipo dice, yo me formo una bandita armada, con todos los pibes que emplean el ministerio, eran empleados del ministerio, cobraban de día, entregaban colchones y a la noche salían de casa directamente a buscar blancos. Qué va. Una boleta, como se decía en la época, cotizaba mucho políticamente dentro del ministerio. Yo escribí un libro, López Regas, el periodismo y la AAA, donde cuento cómo el Ministerio de Bienestar Social funcionaba ya prácticamente como un búnker de bandas, y después obviamente empieza a contratar a ex policías que después Perón asciende, ¿no? Como el caso de de Almirón y de Morales, y después empieza la competencia por la represión entre Villar y López Rega, es decir, vos no vas a reprimir, ilegalmente reprimimos nosotros que tenemos todas las armas, que somos la policía, y después empiezan los militares, no, vamos a reprimir nosotros que somos las Fuerzas Armadas. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina? Pero déjame terminar el concepto, perdón, porque si no, se entiende que López Rega era un criminal porque era brujo, y no es así. López Rega se convierte en un criminal porque ve el escenario de enfrentamiento interno y él entiende que hay que hacerlo ilegalmente porque otros también lo empiezan a hacer ilegalmente. Pero no hubiera querido nada más que una represión, entre comillas, legal. Perón hubiera querido en los hechos, pero Perón constantemente amenazaba a decir yo me salgo de la ley y termina con este problema en 5 minutos. Y ese discurso baja, si vos tenés un presidente que te dice... hay que aniquilar a estos psicópatas, te está bajando un mensaje. La impronta viene de arriba. Ahora,
Porque todo esto es importante, lógicamente lo que viene después, y ahora vamos a abordarlo, es cruel, es superador de cualquier instancia que uno pudiera imaginar en la Argentina, pero hay todo un caldo de cultivo que vos como historiador sabés que se evita, que no se cuenta. Y se omitió. Se esto, omitió. esto es Bueno, lo que pero yo hay que vengo- dejar de omitirlo, Pero yo muchachos. Bueno, vos estás haciendo esto no un lo gran inventé aporte. hoy, esto lo Ah. empecé a trabajar en el año 2001. Digo, con el libro de López Rega, es decir, y basado en documentos, en discursos y en testimonios. Yo hablé con gente del Ministerio de Bienestar Social que estaba adentro, que veía cómo se organizaban las boletas a las 6, 7 de la tarde y salían los pibes con las armas y buscaban el Rambler abajo y salían a matar. Hablé con el jefe de Granaderos de Perón, Sosa Molina, que me contaba cómo actuaba la AAA dentro de la Quinta de Olivos. Acordate que cuando lo echan a López Rega, que lo echa justamente Sosa Molina, jefe de Granaderos, en junio del 75, al mes de Rodrigazo, hay una montaña de armas, no sé si recordás esa foto, montaña de armas de la AAA, que era la custodia de Isabel, que eran los 10 autos operativos que salían a operar desde la Quinta de Olivos. ¿No? Y Isabel cree que le vinieron a dar el golpe, dice, no, le sacamos la AAA de su custodia. Esto lo hace un militar que es Sosa Molina, que es el jefe de Granaderos, que termina sacando a la AAA y echando a López Rega del poder. Ahora vamos a ir al 24 de marzo, pero aquí nadie hace autocrítica. Acá ni de un lado ni del otro, nadie. se A diferencia de arrepiente. otros fenómenos que se dieron, como en Uruguay, como en Italia, como en Alemania, donde años después los tipos hacen autocrítica. Acá nadie hace autocrítica. Nadie se arrepiente. Nadie se arrepiente. Sí, Entonces, pero yo marco la primera responsabilidad por los militares, claro, ¿no? Porque los una militares cosa es tienen un que go- decir... o sea, Claro, pero los militares tienen que decir, mirá, esta es la lista de tipos que matamos, Claro. los enterramos acá, los tiramos allá, esta es la lista, fuimos nosotros. ¿había un plan sistemático o fue una cosa anarquizada que le fue saliendo así? El plan sistemático fue armado un año antes, en las directivas secretas del ejército. Cuando asume Videla el 28 de agosto del 75, lanza las directivas secretas con toda la planificación del golpe de Estado. Ya estaba previsto que iba a haber desapariciones, que iba a haber ESMAs, vuelos de la muerte, todo. No solo estaba previsto, sino que Videla lo dice en octubre del 75, en la conferencia del ejército americanos en Uruguay. Dice, en la Argentina es necesario que muera toda la gente que tenga que morir para pacificar el país. Lo dice el jefe del ejército de un gobierno constitucional. ¿Isabel lo echó? No lo echó. No. Al que echaron fue a Fautario, del jefe de la Fuerza Aérea, Que se oponía al golpe. por oponerse al golpe. Ahora, ¿qué y hubiera lo echa pasado? Isabel. Está bien. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina? Porque hay algunos que dicen, sí, los militares son los hijos de puta, pero si no se metían los militares, hoy seríamos Cuba. Te estoy llevando Sí, a una situación sí. absurda, si querés, Sí, con el- contrafáctica, hipotética, sí. pero, a ver, está bien, correcto, porque no estaban dadas no había institucionalidad, Sí. no había como en Italia que las brigadas rojas pasaron por los tribunales. ¿Qué hubiera pasado? O sea, Balbín decía, con muletas, pero que hay que llegar a las elecciones, imagínate el radicalismo gobernando en medio de ese quilombo. ¿Qué pasaba si no había un golpe? ¿En Pero qué el tema de decantaba Cuba, esto? te digo para Sí. aclarar. Con el peronismo en la Argentina, jamás Argentina va a ser Cuba. Bueno, pero Este es lo primero que hay que decir, porque es la particularidad argentina. Ajá. El peso el de los freno a la gremios. izquierda siempre fue el peronismo. Siempre fue el peronismo. El peronismo. Entonces, después, el tema institucional, lo que tiene de grave institucionalmente esto de la clase política, es que nunca hubo un acuerdo para parar el golpe. No, al contrario, se lo propiciaba. Pero contestame esto, Sí. si no había un golpe, ¿qué pasaba? Seguía la Hubiera seguido- guerrilla contra la guerrilla. El 17, en octubre del 77, del 76, Sí. había elecciones. Sí, por eso Balbín decía, con muletas hay que llegar a las elecciones. Sí. Que supuestamente Que hubiera iba a sido lo ganar. mejor. Sí, que hubiera sido lo ¿y se mejor. hubiera podido sostener un gobierno democrático? No, el tema es que ahí necesitas un pacto de Moncloa Claro. entre el Y en radicalismo y, el Argentina peronismo. nunca sale eso. Y el sindicalismo. Y muerto Perón. Claro. Todos los sectores tenés que hacer un acuerdo institucional. En vez de entregarle la represión a la guerrilla, decir, tenés 3 bombas que te suenan acá, allá, porque seguía operando la guerrilla, Sí, claro. pero era magnificado. Al contrario, todo eso les servía a los militares, porque los militares también intervenían en ese caos, para decir, ven, miren que Les era funcional a ellos. les era funcional y lo propiciaban. Entonces, si vos hubieras tenido en ese momento un acuerdo político institucional como la Hora de los Pueblos, que se Sí. juntaban en el restaurante, comida, de toda la dirigencia política, gremial, de todos los sectores sociales. En pos de la es decir, democracia. una tregua,
en vez de ceder la sesión, obviamente el golpe, no sé si se hubiera parado porque es muy difícil, pero tenés un posicionamiento muy fuerte. Ese acuerdo va a ser más poderoso que las Fuerzas Armadas. Pero recordemos también que las agrupaciones guerrilleras se habían pasado de la clandestinidad en Sí. plena democracia y propiciaban el golpe. También les era funcional a Sí. ellos el golpe. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque querían terminar Montoneros quería terminar la pelea interna con el peronismo y quería enfrentar directamente a las Fuerzas Armadas. Porque se dan cuenta que no era negocio matar a un sindicalista como lo hacían. Como hicieron con Rucci. Sí, con Rucci y con otro después, y como los mataban a ellos también. Ujú. Entonces decían, nos estamos matando entre nosotros, que eran proyectos distintos. Sí, sí, sí. Pero entonces Pero el enemigo son las Fuerzas Armadas. porque Montoneros deja de ser un proyecto de masas y empieza a ser una vanguardia armada. Pierde relación con las masas, porque si vos sos una organización clandestina, ¿qué relación con las masas podés tener? Si tenés que darle un volante a alguien, tenés que ir corriendo. ¿De qué podés hablar? Entonces, esa pérdida de participación pública la militariza cada vez más. Este es el error político, el delirio, el desquicio que sucede en septiembre de 1974 con Montoneros. Es cierto, hay que decirlo, que dentro de la superficie pública a los montoneros lo mataban, porque iban a las villas donde había un montonero haciendo curso de alfabetización, ponele, y venía un tipo cualquiera de la AAA, la Gendarmería, y lo mataba, y eso sucedía. Pero ¿no? también es cierto que había atentados de la guerrilla terribles. Y había atentado porque era un cuadro, una organización ya militarizada, más militar que política. Y mataban colimbas, mataba gente que no tenía nada que Y ver. esto te voy a decir cómo fue, porque eso está en Evita Montonera, que era el órgano que ellos decían. Primero decían, vamos a matar a los policías que participan en las torturas, en las comisarías. Y después en 75 dice, ahora vamos a matar a los policías por el solo hecho de vestir uniforme. Claro. Pero esto está escrito, no que lo invento yo. No, Ojo, por yo favor. no tengo una posición de decir de antiperonismo. Digo, esto es una No, posición no. histórica. Pero Yo el leí- periodismo se tiene que hacer cargo también de esto. Ahora, hoy es 24 de marzo del 76. Un año antes ya se había programado toda esta locura que vino a la Argentina. Y la idea de ellos era, fracasó el proceso, finalmente tienen que recurrir a Malvinas les sale mal, se van. La idea de ellos, y básicamente de Macera, era que era una transición hacia un gobierno cívico-militar donde Macera supuestamente iba a ser una especie de nuevo Perón. Ese era el sueño. No, No. ese es el sueño de Macera. Claro. No el de Videla. No, ellos se odiaban. Obviamente. Pero es a una ver, etapa, sí, Ari, sí. de secuestros permanentes. De secuestros políticos en el sentido de que la ortodoxia quiere terminar con la izquierda peronista y se fagocita a sí mismo, genera un vacío de poder, toma de golpe a los militares Sí. y Toman el golpe. López Rega, no, perdón, no toman el golpe, toman el poder. ¿no? toma del poder los militares, Sí. pero digo, López Rega quiere manejar eso, Sí. los gremios y Macera triangulan contra López Rega, quedan los gremios, entran los militares, Macera quiere Quiere ser el hombre, detestaba a Videla y quería no ser se lo él, sí. permite. Sí. Macera va preso durante la dictadura militar en el año 82, ¿te Ya, acordás? claro, ya al Porque final. le tiran el muerto de el crimen de Branca, que Sí. es el esposo de McCormack, y el propio 601 saca toda la información de un crimen de Macera en un estado terrorista. Pero Sí, déjame sí. que termine esto. La idea acá, el problema del gobierno militar, la guerrilla, esto históricamente, en esa etapa, en el 75, pierde por de fuego. Lo único que puede hacer es entrar a un cuartel, poner una bomba. Pero O sea, no cuando tiene- se da el golpe, la guerrilla estaba debilitada. Por supuesto que El operativo Independencia en Tucumán ya los había diezmado, por ejemplo. Eso en Tucumán. En Tucumán. Y en el resto del país, vos querés decir que la guerrilla estaba ya declinante. En julio del 76 ya el ERP no existía. 3 meses, toda la conducción muerta. ¿Y por qué hubo tanta crueldad innecesariamente? Bueno, porque era justamente para marcar las bases definitivamente para pacificar el país. Sí. en Para pacificar el país te torturaban, te secuestraban, te tiraban de un avión, te robaban. Físico. Era el aniquilamiento físico. El problema Aniquilamiento físico. el problema de la dictadura es que eso lo termina rápido y después no sabe qué hacer. Claro, no tiene En hipótesis el de año existencia. 77 no tiene agenda política. Entonces dice, bueno, ahora ¿para dónde vamos? Y empiezan las peleas internas claro. que dice Videla, dice, che, tendríamos que dialogar con alguien. Claro. Porque, no sé, alguna fuerza conservadora de Jujuy, Sí, de sí, Salta. Y los señores de la guerra, que eran los que manejaban la represión en sus centros clandestinos, Menéndez, Camps, dicen, no, nosotros tenemos que seguir con la represión hasta el final porque era el objetivo del proceso. Pero no había más nadie. Pero ya no había nadie. No había ¿Y más por qué, nadie. por qué se va Videla? Y bueno, justamente por esta disputa,
interna que no se sabe cuál es el rumbo del proceso. Además, lo de Videla era acotado y termina en 4 años, era una sucesión. Sí. Entra Viola, que dice, bueno, voy a empezar con la apertura política. Sí. Y hay sectores que se niegan a la apertura política. Las urnas están bien guardadas. Y quien dice eso es Galtieri, Sí. y que dice que la democracia nos va a llevar a un abismo. Estábamos Claro. hablando del año 81. Claro. Y es él el que nos lleva al abismo de Malvinas. Y le inventa una enfermedad a Viola, dice, no, tiene tensión arterial, qué sé yo, lo destituyen. Y entonces inventa en diciembre del 81 Galtieri, con un plan de la Armada, porque hay una unión ahí, Sí. tomar Malvinas para crear la unificación, como antes Claro. La cohesión interna frente al enemigo externo. frente al enemigo Decime externo. esto y te pido disculpas por la prisa, pero te voy a despedir. Marcelo, y recordando que tu nuevo libro se llama 100 años de... ¿Cómo se llama el libro puntualmente? Argentina, un siglo de violencia política. El También libro abarca 100 años. Hoy Sí. estamos hablando de los últimos, pero esto arranca, él habla de cómo los radicales eran violentos hace 100 años, Sí, ¿no? pero también tengo el libro que está más sectorizado en la década del 70, que es Los 70, una historia violenta, ¿no? Que ¿Cuántos libros ya justamente- escribiste? 9. Marcelo, ¿cuántos de mira, hoy tengo la primera plana de página 12, que pone son Sí. 30.000. Sí. Primero, ¿es una pelotudez preguntar, es lo mismo si son 30.000, 8.000, porque ya es cruel que muera uno, o tiene importancia cuántos fueron? No, si vos negás el plan sistemático que para matar 8.000, Sí. 10.000 y 30.000 es importante. Ujú. El número es simbólico. Surge de la falta de información. En el año 78 hay un cable del Departamento de Estados Unidos que dice, hablé con gente del 601 y nos dice que ya van 22.000 muertos. A la pelotita, en el 78. En el 78. Entonces de ahí surge la idea de 30.000. Que obviamente, como todo, vos tenés que tener... Pusieron una fecha, porque no pueden decir hay 26.773. No, por supuesto. No podés salir con eso. Entonces de ahí surgen los 30.000. Para mí es una anécdota el número, porque 30.000 en un plan sistemático de represión donde usás un Admitido cuartel a Videla, porque tu colega Seferino Reato le hace un libro con Videla donde Videla le admite el plan sistemático. Claro, le admite el plan sistemático. Y además todas las Fuerzas Armadas eran un centro clandestino, en todo el país. Cualquier comisaría era un centro clandestino. Digo, Entonces, no, si no son 30.000, pero 22.000 o 23.000 también me fueron. Porque Sí. hay muchos que dicen, no, son 8.000, porque la CONADEP... ¿Sabes pudo- quién sabe cuántos fueron? Los militares. Los Y, militares pero saben aún cuántos no fueron. hay un gesto de grandeza de nadie que te quiera, ya Y está, tuvieron darle 10 información. Ahora, en 10 años de juicios, o 15 años de juicios que llevamos de lesa humanidad, no hay un militar que haya dicho, esta es la lista, nosotros matamos No. a tantos, no hay uno. No. Entonces, ¿cómo vas a decir Un esta gesto idea? de grandeza, Claro, ¿cómo muchacho, vas a antes de decir? morir, sí, Claro, pasar información. es porque sigue creyendo lo mismo. Y sí, y así como no se puede hacer un paralelismo, los Firmenich y compañía, nunca autocrítica, nunca una admisión, nunca nada. La Claro, porque- Bueno, decía Pablo Giussiani, Montonero, soberbia armada, ¿no? Sí. Soberbia que en la Argentina no se hace tanto daño, nadie se arrepiente, nadie es humilde. Y pasaron 40. Yo creo este es el momento de la historia, ¿no? De debatir históricamente sin los fanatismos Claro. y sin ser utilizado por el presente político. No, pero tampoco contando la historia de manera sesgada. Nadie podría, por más terrorismo y represión que hubiera por parte del peronismo o por más guerrilla que hubiera, justificar lo que vino después. Pero tampoco se puede seguir contando la historia prescindiendo de lo que hubo antes. Es que es imposible históricamente contar Que el 24 de omitiendo. marzo del 76 nos levantamos y estaban los militares. Y es esto lo que en los últimos años se enseña a los chicos en las escuelas. Sí, no funciona. Sí. No funciona. El relato no. El relato histórico, digo, evidentemente tiene No, pero que tener funcionó los muy bien porque hay antecedentes. miles de personas que piensan eso. Sí, bueno. Ha funcionado hasta ahora. Marcelo, te súper agradezco. No, gracias Sos a un ustedes. capo, te pido disculpas por la prisa, pero bueno, se me termina el programa. Marcelo Larraqui, ¿le gustó, Loni? Sí, me encantó, aprendí mucho. Aprendió Muchas mucho, porque Claudio siempre está interesado por la historia. Gracias a todos, ya venimos.